Hola, buenas tardes. Ahí todavía el reloj no empezó, estuve esperando estos 15 minutos toda la mañana. Bueno, gracias por estar, un día tan simbólico para nosotros que es el Día de la Primavera. Muchas gracias por su tiempo. Y hablo vamos porque somos una cooperativa y estoy acostumbrado al plural. Les voy a contar un poco nuestra experiencia de los últimos 8 años en la provincia de Jujuy, sobre el proyecto que desarrollamos que llevaba Bioconexión. Un poco el título general de la charla era el poder, la abundancia, la soberanía, la riqueza alimentaria. Un poco para poner en contexto esa información, me parecía bueno como algunos datos globales, como que el 50% de la población mundial vive hoy en centros urbanos. Y se espera que para el 2050 la concentración va a llegar a 6.500 millones de personas. Por otro lado, esa concentración de personas genera todos los días más demanda de alimentos, más volumen, y eso genera desplazamiento en las zonas productivas. A priori parecería que más demanda en un lugar generaría más personas en otro lado, y sin embargo eso no funciona así hoy por hoy. Por otro lado, la actividad agrícola para las Naciones Unidas es el principal sector generador de empleo, genera el 40% del empleo mundial. Entonces, en ese cuadro general, creemos que la inversión y el trabajo con agricultores es clave por el empleo que genera y son un pilar fundamental para la soberanía alimentaria y para el buen comer y de todos, ¿no? Que es un tema que todos calculo que alguna vez pensaron, que está cada vez más visible y como nosotros decimos, ¿no? Si somos lo que comemos, los que producen nuestros alimentos, ¿qué son? Así que ahí fuimos, a los que producen los alimentos. Viajamos por Argentina, elegí la provincia de Jujuy, que es la provincia que tiene mayor diversidad de clima en menor espacio territorial. Tiene yungas, tiene valles, tiene quebradas y tiene puna, va del metro cero al metro bastante alto en el Cerro Chani, pero sembrable hasta el metro 4100. Y además hay mucha historia de familias que cultivan la tierra ancestralmente y que tienen técnicas que de a poco se van olvidando. Así que bueno, ahí fuimos. Vivía en Buenos Aires antes de esto, nací en Bahía Blanca, hace unos 36 años. Cuando decidí salir de Buenos Aires, después de cursar algunos estudios, y llegué a Jujuy, elegí un pueblo que se llama Ayala, que tiene unas 40 familias, lo primero que me pasó era no veía nada para mí, no había nada para hacer. Era complejo, me empezaba a pesar el lugar, parecía muy chiquito. Sin embargo, había algo en algún otro lugar que me decía que era por ahí, que había que quedarse, tener paciencia y empezar a redefinirme y empezar a ver qué quería, quién era. Eso llevó 4 años. Me llevó 4 años ver en Yala la abundancia que veo hoy y eso me llevó a ver las cosas de otra manera. Tuve la suerte de viajar por muchas comunidades originarias, conocer otras formas de ver. Y una de las que me marcó fue conocer a Eulalio, un productor que empezó a contar que en la cosmovisión andina, ojos y pasados es la misma palabra. Que el pasado para ellos está adelante, el presente y el futuro está atrás. Para mí fue revelador, no lo había pensado de esa manera nunca. Y fue un disparador para empezar a ver otras cosas y empezar a tener una mirada abundante de las cosas. Hasta ese momento, cada vez que tenía una idea o quería emprender algo, lo primero que pensaba era en lo que me faltaba, en mis necesidades, en cómo complacer a un mercado o a alguien que quería algo. Siempre estaba viendo qué faltaba. Y todo el tiempo transcurrido en Jujuy, más esta información, me fue llevando a tener una mirada mucho más abundante de la situación, de quién soy, qué tengo, qué hay alrededor, cómo lo puedo potenciar, cómo puedo juntar, ¿no? Distintos mundos, distintas maneras de ver
cuál es el lugar en común. Se imaginan, o sea, Buenos Aires, ciudad, Jujuy, un pueblo chico, parecían realmente dos mundos, sin celular, sin internet, al día de hoy. Así que era como complejo ver cómo podíamos juntar esos dos mundos. Entonces ahí surgió como qué conexiones ya tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué conexión hay entre todos? Y bueno, la primera conexión que aparece que tenemos es la Tierra. Me empecé a preguntar qué tipo de vinculación tenía con la Tierra y al principio me autorrespondía que poca, ninguna, que había empezado a tener cuando elegí vivir afuera. Pero después intenté separarme de la Tierra. Y si lo prueban, van a ver que es imposible separarse de la Tierra. Están íntimamente ligados. Al día de hoy no conocí la persona que haya nacido sin gravedad. Entonces, si estoy íntimamente ligado con la Tierra y todos estamos íntimamente ligados con la Tierra, ¿por qué no la potenciamos? ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué no vemos la abundancia que tiene? Y esa fue como la primera bioconexión. Después, ¿qué es lo que, algo que sea transversal, independientemente de la ciudad, del pueblo, de la cultura, del idioma? El alimento. El alimento es necesario para vivir y atraviesa todas las clases sociales. Entonces también eran ya dos puntos muy importantes, la tierra y el alimento. Entonces nuestro propósito fundamental es unir a las personas y conectarlas a través de la tierra, a partir de la agronomía, de la agricultura en este caso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo fuimos como ordenando? En Jujuy empezamos a trabajar con personas que estaban en la tierra, pero que ya no eran productores, eran campesinos que se estaban volviendo a ser consumidores de productos alimentarios y dejar de producirlos. Cuando era volver a incentivar que los vuelvan a sembrar y ver por qué no lo hacían. La primera respuesta fue, no hay mercado, no lo podemos vender, es complejo, lo que falta son compradores. Lo primero que hicimos fue venderlos y darnos cuenta que eso era solo el principio, o sea, no era el verdadero problema, porque con esa plata se seguía accediendo a alimentos que no eran del lugar, que venían de otro lado y que no tenían ni cerca las propiedades nutritivas que puede tener la quinoa, por ejemplo, que es un buen alimento de la región. Entonces fue empezar a cambiar esta cadena de valor y poner al este consumidor de vuelta en el lugar de productor, entendiendo que el valor de su producto no era tanto el producto en sí, sino la identidad que él tiene al momento de hacer el producto, la historia que tiene el trabajo, que cuando más él vuelva a recuperar la relación que tiene con el alimento, más valor va a tener el alimento para él y para todo aquel que lo consume, entendiendo que es comida lo que está haciendo. Y todo un trabajo de concientización, no sé, no tengo acá el reloj, que tanto pensé que iba a funcionar para calcular, pero hay como muchas historias de lo que uno va encontrando, de dónde está mirando el productor cuando lo conoce, qué quiere, qué ideas tiene, qué cree que es bueno, qué cree que es malo. Mucha desinformación. Y en Buenos Aires empezamos a trabajar con los consumidores. Elegimos Buenos Aires porque vimos que los productores veían Buenos Aires como un lugar donde estaban generando su identidad desde lo que veían y no desde lo que eran. Entonces en Buenos Aires empezamos a generar una cierta conciencia con el productor, con el consumidor, perdón. Porque si el consumidor no cambia la manera de comprar alimento, es bastante complejo hacer alimento desde otro lugar, porque al final veíamos que terminábamos como en el mismo lugar del que queríamos salir. Entonces hicimos todo un trabajo de concientización con los consumidores y agarramos un nicho que eran los cocineros. Los chefs más reconocidos nos parecieron como un lugar importante para que nos ayude a hacer de una suerte de validadores sociales. No era lo mismo que a Dominga, que es una productora, le diga que qué bueno que se quedó sembrando y que no vino a Buenos Aires a
a instalarse, por ejemplo, la Villa 31, que es lo que normalmente pasa, personas que son agricultores ancestrales, que tienen muchísimos conocimientos, terminan eligiendo la opción de la ciudad, generando un impacto desde lo cultural inmenso y perdiéndose en búsqueda de ser alguien acá. Bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? Que es la pregunta que me hago todos los días en todo. ¿Por qué? Primero porque sentimos un compromiso con la sociedad, como decía, parte de la redefinición de uno, que no es nada fácil, o sea, pero es necesario, a mi modo de ver. Automáticamente me llevó a tener cada día más empatía social, más compromiso con el entorno, más un pueblo pequeño. Era imposible estar bien uno solo y el resto no estar bien o no tener situaciones. Era como una cosa que en mi andar fue natural. Entender que había que pensar en un colectivo más grande y que la felicidad o la calidad de vida para mí tenía que ver con integrar cada vez más personas en ver al otro, básicamente. Entonces, bueno, porque tenemos un gran compromiso con la sociedad, empezamos a replantear un poco la cadena de valor. Generamos que los productores vuelvan a sembrar, que generen un valor agregado a lo que estaban sembrando, productores que habían pasado a ser gendarmes, porteros de colegio, o puestos en hoteles, o en trabajos domésticos, que vuelvan a la tierra. Nos pasó el primer ejemplo que hicimos fue en Yala, que hay muchas moras silvestres, como la que hay acá, está todo lleno de moras y las moras se caen todo el tiempo y no se consumen tal vez frutillas que vienen de otro lado o zarzamoras que vienen también de otro lado y la mora no tiene valor. Si hay una idea fija en los pueblos que si no está en el mercado por algo será y no debe tener ningún valor, entonces mejor lo otro. Y empezamos a juntar esas moras con los mismos chicos del lugar que antes le pagaban por romper los árboles para que no manchen las veredas. Juntamos de a uno las moras, las deshidratamos, porque tenemos, como le contaba, mucha diferencia de altura, entonces de un valle a Tilcara tenés 30 kilómetros, tenés la posibilidad de llevar el producto fresco de un día a un deshidratador, y llegamos a una mora seca. Cuando llegamos a la mora seca y sacamos costos de cuánto habíamos gastado en la recolección de una mora de a uno, y la verdad que era carísimo, porque eran de 10 kilos de mora, nos quedaban 700, 800 gramos. Y queríamos que el pueblo se identifique con el árbol, que lo cuide. Y bueno, buscamos la manera, en vez de venderla por kilo, de venderla por unidad. Y se la terminamos vendiendo a un hotel que se llama el Hotel Importante, que terminó comprando de a una para ponerla como en el champán cuando te servía el hotel. Y pudimos generar ahí como una transición de un alimento que estaba en el piso, que no tenía valor, que generó que las personas de la comunidad nos reagrupemos para juntarlas. Hoy hay un festival de la mora, hoy la gente come moras, en el mismo mercadito del pueblo las venden, y fue generando como una secuencia del lugar. También lo mismo cuando se siembra quinoa, amaranto, maíz, papa, porotos, banana, ejemplo. Entonces en el camino se van generando como distintos trabajos. Un poco los indicadores que armamos, indicadores sociales, económicos, ambientales que generan el proyecto son un montón. Esto es viejo, pero ahora somos casi 30 familias abocadas en el proyecto, en la cooperativa. Tenemos un desarrollo que fuimos encontrando más, como le conté, de las moras, que en ese momento no era un producto que no tenía mercado, ya tenemos 80 hierbas de altura que eran hierbas que no se juntaban. Y bueno, fue también volver a juntar las hierbas, porque lo hacemos, pedirle información al abuelo, al padre, usarlas, ver de qué manera se podía hacer para no romperla. Bueno, eso fue creciendo y llegamos a tener de 0 hectáreas. Todo este proyecto fue con nada, o sea, con ganas y saliendo a buscarle la manera para ir creciendo. Hoy son 60 hectáreas que están sembradas por diferentes familias y más de 30 cocineros que usan los productos. Hoy en las 30 mejores cartas de Buenos Aires hay productos del norte que antes
no estaban ni en el imaginario de las personas que existían. Pudimos abrir un local en Buenos Aires, que es un local, nosotros llamamos un punto de bioconexión, donde intentamos que ir a comprar un producto no sea igual que en otro lugar. Por ejemplo, veíamos que las verdulerías orgánicas era una verdulería, pero que la única diferencia que parecía a priori era que la verdura no tenía agroquímicos y después era igual a una verdulería normal. Y pues nosotros proponemos un formato local en donde la persona venga, se siente, cuente, conocerla, ver qué compromiso, qué ganas tiene de comer bien, cuánto come, que entienda en metros cuadrados, cuántos metros cuadrados usa por año, porque a veces termina pagando más caro el alquiler del metro cuadrado para comer que el alquiler para vivir, porque no se necesita mucha tierra para comer sano y rico. Bueno, y en ese formato surgió un formato que se llama, está interesante, que cómo hacemos la diferencia, que es un formato de vuelta que se llama siembra comprometida, que es vender en época de siembra y no en época de cosecha. ¿Cómo surgió? Un día estaba comiendo un tomate y siempre había tomates en la verdulería, el mismo tipo, pero si te vas 6 meses para atrás, hay un productor preguntándose qué siembra, o sea, siembro tomate de vuelta el mismo, o me encantaría sembrar otro distinto, con métodos distintos de agricultura, pero no sabe quién va a estar ahí 6 meses después, si hay alguien que le interese que él tome esa decisión. Y tal vez en toda la cadena es el eslabón más vulnerable para ver si otros quieren comer sano y a otros les interesa la diversidad. Y frente a esa falta de comunicación, bueno, siembro que mal o bien se va a vender. Entonces hicimos un formato que fue, ¿cuánta plata al final te da este tomate normal? Si esa plata, nosotros te conseguimos esa plata antes, podés sembrar la semilla que te damos de la manera que te damos, y en vez de vender 1 kilo de verdura, porque también nos preguntamos por qué se vende a kilo la verdura, o por qué sabemos las épocas de cosecha de la verdura, como si saber la cosecha de la verdura nos da algún tipo de soberanía alimentaria, cuando ya todo pasó hace 6, 7 meses atrás, o sea que no hay mucho que elegir en ese momento. Vendemos el metro de línea, donde el consumidor va pagando mensualmente un canon, va recibiendo información, se va integrando, y el productor le manda todo lo que sale de los 100 metros lineales, de tomate, lechuga, termina y te manda la cosecha de todo lo que tenés. Y lo empezamos a hacer con restaurantes, porque la verdad con particulares era complejo, porque eran pocas cantidades, porque es tanto lo que da la tierra, que una persona tal vez por 2.000 pesos tiene 700 kilos de tomate, o sea, no sabría qué hacer con 700 kilos de tomate. Todavía no, pero bueno, va avanzando. Así que empezamos a trabajar con restaurantes, con hoteles importantes, viendo el hotel esto, que era increíble la cantidad de plata que gastaban en verdura, que no tenían control sobre el producto que les llegaba, y que podían de alguna manera empezar a hacerlo ellos, estar más encima. Y este fue el formato que encontramos para que el productor entienda que no terminaba el día que vendía el producto en un cajón y ya está, sino que termina cuando el que consume le avisa, le llama, le manda un mail, le dice, muy rico el tomate, me gustó, que sea alimento. Bueno, va para el otro lado. Bueno, un poco acá, ¿quiénes se benefician? Algunos testimonios de cocineros o productores. Minga, una productora que un día me contó que había vendido la moto y los caballos para sembrar, porque se había dado cuenta que estaba bueno volver a sembrar. Cocineros que encontraron una revalorización de productos, que querían hacer cocina argentina, pero no había producto argentino, y menos todavía productores argentinos. Y son, bueno, distintas cosas que fueron pasando. Este es Eulalio, un productor de flores de sal. Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Creo que ya estoy como en tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo lo que les dejaría para el cierre, después de un montón de información, que va a haber un montón de cosas afuera, pero es que cada vez que van a un lugar, pregunten de dónde viene lo que comen. Porque aunque parezca que no, es una pregunta que el otro le pregunta al otro, y le pregunta al otro, y empieza a tener una importancia de dónde viene lo que comemos.
y le empezamos a dar visibilidad al productor, que es el que hace que nos da una esperanza de que en un futuro podamos comer sano, rico, diverso. Así que nada, muchas gracias por el tiempo y espero que les haya gustado.